En esta presentación hablaremos sobre la regulación de la glucemia. Integrantes: Valentina Soto, Nicolás Troncoso, Jorge Garfias y Pamela Morales. Sobre el curso de Laboratorio de Fisiología Animal. Primero tenemos que saber qué es la glucemia. La glucemia es la medición de concentración de la glucosa libre que se encuentra en la sangre. La glucosa es un tipo de azúcar, es un monosacárido derivado de la ingesta de carbohidratos que se encuentran en la sangre, y la función principal de este es suministrar energía a las células de todo el cuerpo. ¿Por qué se puede alterar la glucemia? Una de las maneras que se puede alterar la glucemia es por la deficiencia de la insulina, que esta conlleva a la acumulación de la glucosa en la sangre y produce una enfermedad conocida como diabetes mellitus. ¿Para qué se debe realizar un examen de glucemia cada cierto tiempo? Para el diagnóstico y el control de la diabetes mellitus y para también el diagnóstico de la hipoglucemia. Aquí al lado derecho de la diapositiva se encuentra la molécula de glucemia. Resultados. Para la concentración de glicemia versus tiempo en solución isotónica, se obtuvo como resultado de que entre los 20 y 30 minutos se obtienen los picos de glicemia para una persona con ayuno y las personas que se encuentran sin ayunar. Para la solución de glucosa, en este caso los picos se obtuvieron entre los 10 y 20 minutos. En el caso de las personas con em, glucosa a nivel sin ayunar, y en un caso extraordinario, para una persona, en este caso la niña Ploma, se observa de que su pic se obtuvo alrededor de los 30 minutos. Para la solución de Coca-Cola cero, en los tres casos se observa que la glicemia se mantiene muy estable a lo largo del tiempo. Para el caso de la Coca-Cola normal, nosotros no obtuvimos el dato de la persona que la ingirió en ayunas. Entonces solamente en este gráfico incluimos los datos de las personas que se encontraban en condiciones normales de alimentación. Como se puede observar, entre los 10 y 20 minutos se observan los picos de glicemia. Ahora, como se puede observar en esta gráfica, se colocan las tres personas que ayunaron con las tres soluciones distintas. En este caso, solución isotónica, glucosa y Coca-Cola cero. Como se puede observar, los picos más grandes se obtuvieron con la glucosa entre los 10 y 20 minutos. Después continúa con la solución isotónica entre los 20 y 30 minutos. Y por último, con niveles muy estables, la Coca-Cola cero. La insulina es una hormona peptídica que es sintetizada por las células beta pancreáticas. Se secreta después de consumir una comida rica en carbohidratos de carbono y permite una rápida adaptación de las moléculas de glucosa por parte de las células. Cuando falta insulina, se activan los procesos de degradación de lípidos para poder obtener energía. Y dentro de las otras principales hormonas contrarreguladoras de la insulina se encuentra el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento, además del cortisol. Estas aumentan los niveles de glucosa en la sangre y activan la utilización de las reservas energéticas en el organismo, generando disminución en los efectos de la insulina a nivel periférico. También se puede decir que la alta actividad de la hormona de crecimiento a una temprana edad y a su vez la inhibición parcial de la insulina puede explicar por qué los niños presentan niveles normales dentro de un rango más alto que los adultos. Transportadores de la glucosa en la membrana plasmática. Existen dos familias de transportadores de glucosa. Los primeros son los transportadores GLUT, que son proteínas que están encargados de transportar monosacáridos al interior de todas las células del organismo y transportan a favor de su gradiente de concentración, y es el principal mecanismo de entrada de glucosa. El segundo son los SGLT, que son transportadores que acoplan el ingreso de sodio
y glucosa o galactosa a través de un transporte activo secundario, aprovechando el gradiente electroquímico a favor de la entrada de sodio, transportando a la exosa en contra de su gradiente de concentración hacia el medio intracelular. Tenemos el GLUT2, que es un transportador de baja afinidad de glucosa. Además, transporta fructosa y galactosa. Se puede encontrar en células beta pancreáticas, hepatocitos, células tubulares renales, y facilita un ingreso de glucosa como respuesta del incremento de glucemia. El GLUT4 es un transportador de afinidad de glucosa y se encuentra en tejidos donde el transporte de glucosa es dependiente de insulina. Se encuentra en tejido muscular, estriado y cardíaco, además del tejido adiposo. Se sabe que la insulina estimula la incorporación del GLUT4 a la membrana plasmática a partir de vesículas intracelulares, incrementando de 10 a 20 veces el transporte de glucosa. SGLT se expresan principalmente en epitelios que absorben nutrientes. Utiliza el movimiento de sodio a través de su gradiente para mover la glucosa a través de la membrana. Y la SGLT2 se expresa fundamentalmente en la corteza renal, se encuentra en las células epiteliales del túbulo contorneado proximal y su función es la de reabsorción de sodio, glucosa y agua a nivel renal. Diferentes etapas de la glucemia. En la etapa de la glucemia se pueden encontrar 4. Primero está la postprandial. Prandial significa comida, post que viene después de la comida. Es decir, en la etapa postprandial es la detección de los niveles de azúcar en la sangre después de haber ingerido un alimento. Cuando se hace el examen de glucemia, luego de haber ingerido un alimento, los niveles no pueden sobrepasar los 140 miligramos por decilitro, ya que se considera hiperglucemia. La etapa o fase post-absortiva hace referencia a los intervalos de ayuno entre las comidas, llevándose a cabo la movilización de los depósitos de nutrientes almacenados. La post-absortiva, con la inanición temprana, tiende a ser muy parecida o incluso las comparan prácticamente como si fueran la misma etapa. Pero la inanición temprana quiere decir que es no es el ayuno, sino que es la medición de la glucemia luego de 3 horas, luego de haber ingerido un alimento a las 3 horas o hasta las 12 o las 18 horas siguientes. En esta etapa se activa la gluconeogénesis, comenzando la proteólisis, la cual también se va regulada por hormonas, que es la noradrenalina y el cortisol. Finalmente tenemos la última etapa, que es la inanición tardía, la cual el organismo se encuentra totalmente sin ingerir ningún alimento por más de 16 días. Incluso ya se puede decir que hay inanición tardía desde 3 días ya sin ingerir ningún alimento. Este produce el deterioro y la pérdida de importantes funciones corporales, ya sea gasto cardíaco, debilidad, disminución de masa muscular. También se consume la mayor porcentaje de glucógeno y almacenamiento de lípidos que hay en el cuerpo. ¿Y por qué es importante mantener estables los niveles de glucosa plasmáticos? En el medio intracelular debe haber una concentración de glucosa dentro de cierto rango para mantener la estabilidad de nuestro organismo. Debe haber disponibilidad de glucosa para ser oxidada en las mitocondrias dentro del ciclo de Krebs y así obtener energía para los distintos procesos metabólicos que ocurren a nivel celular. Mantener un correcto nivel de glucosa a nivel plasmático permite que no haya un exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, que pueda aumentar la viscosidad de la sangre, dificultando el flujo y a causa de esto, la baja entrega de nutrientes a los distintos tejidos del cuerpo, lo que puede dar lugar a diversas patologías.
Y dentro de las enfermedades que están relacionadas con los niveles de glucosa en la sangre, si el nivel de glucosa es anormal o mucho más elevado de lo habitual, se relaciona con la disponibilidad de insulina que hay en la sangre y con la producción de esta misma. En esta condición, las moléculas de glucosa se ven incapaces de ingresar a las células, quedándose sin el suministro energético de este azúcar. De aquí surgen las enfermedades de diabetes mellitus, que producen hiperglicemia. Y de estas existen dos tipos. Tipo 1, que es considerada una enfermedad autoinmune, ya que los glóbulos blancos atacan a las células beta del páncreas que producen la insulina, y producto de esto hay una muy poca o casi nada producción de la insulina. En la diabetes de tipo 2, el mal funcionamiento proviene de los receptores. Entonces, a pesar de que haya una buena cantidad de insulina en el torrente sanguíneo, este no puede cumplir su función, ya que no interacciona como debería con los respectivos receptores. Acá se presenta un problema de una paciente de 36 años, adulta, que presenta los siguientes síntomas. Mareo después de comer, que se alivia con la ingesta de dulces o de un jugo, heridas en los pies que no sanan o difíciles de sanar, niveles anormales, altos de glucemia, tanto en ayuno como después de comer. Se presume que esto se pueda deber a una diabetes de tipo 2. El origen se podría deber al aumento de peso que presenta la persona, ya que al tener más tejido graso requiere de una alta actividad del páncreas para secretar insulina y llevar la glucosa a las células de los tejidos. Este fenómeno es propenso a ocasionar resistencia a la insulina debido a la sobrecarga de la actividad de esta hormona, atrofiando sus receptores. La razón de que este paciente se sienta mareado después de comer puede ser por una comida baja en los carbohidratos necesarios y rico en grasa y proteínas, cosa que dificulta la liberación de azúcar en la sangre al momento de la ingesta. Es producto de esta baja de azúcar en la sangre que se producen los mareos y de células como las neuronas que necesitan de este combustible energético. Esta idea se refuerza con que la persona, tras comer un dulce que es muy rico en carbohidratos, le provee la energía necesaria para poder salir del episodio de mareo. Las heridas que no sanan por una gran cantidad se puede deber a la gran cantidad de residuos glicosilados en los vasos sanguíneos que dificultan el flujo de la sangre. Esto complica la llegada de los distintos componentes necesarios para la recuperación de una herida, como las plaquetas, a través de la sangre. Se suele asociar también que en diabetes de tipo 2 se pierde la sensibilidad de los pies, por lo que es más propenso a producir heridas en esta zona, sin darse cuenta. Finalmente, los altos niveles de glicemia para un adulto nos terminan de confirmar que el paciente es muy probable que padezca de diabetes de tipo 2. ¿Por qué se incrementan los niveles de glucosa sanguínea durante el embarazo y cuáles o son las hormonas encargadas de esta adaptación? El aumento de glucosa en la sangre se debe a una hormona liberada por la placenta que puede generar una resistencia a la insulina. Esto puede llegar a generar diabetes gestacional en mujeres que nunca tuvieron diabetes antes. Algunas hormonas que pueden afectar el mecanismo de la insulina durante el embarazo son el estrógeno, la progesterona, el cortisol y la prolactina humana. Estas hormonas pueden afectar en cómo se usa la insulina en el cuerpo. Si los niveles de glucosa de la madre son muy altos, puede provocar hipoglucemia en el bebé después de nacer. Y así termina nuestra presentación. Muchas gracias.